Muy buena tarde para todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya nos estamos escuchando, ya nos estamos viendo, ya ven la diapositiva, sí, a ver si me confirman y empezamos a saludarnos, ¿no? Que eso sería lo esencial, ya somos más de veintitantos por aquí. Muy buena tarde, Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a arrancar pues con la sesión número 6, ya increíble, ¿no? Sesión número 6, listo. 15 de septiembre del 2021, ¿no? La única que sabe saludar en esta aula es Astrid, ¿cierto? Todos los demás, pues, no les han enseñado a saludar. Ah, bueno, Ariana también, ¿no? Ya de los 30 que vamos por aquí, ¿no? A ver, pues si empezamos a saludarnos con las buenas tardes, ¿no? Mínimamente, listo. Muy bien, pues chicos. Nosotros nos estamos metiendo a lo que viene a ser la literatura hispanoamericana, ¿no? Con la literatura hispanoamericana. Chicos, primera pregunta que les hago. Ya, ya, listo. Hola, hola, hola. Primera pregunta que les hago. ¿Por qué hispanoamericana? ¿Por qué no latinoamericana? A ver quién me lo dice, ¿ah? ¿Por qué hispanoamericana y no latinoamericana? Mira, te voy a dar oportunidad hasta que googlees, ¿ya? A ver, métale una googleada, tú que eres bravo googleador, ¿ah? Ustedes que son bravos googleadores, a ver, muchachos, díganme, ¿por qué hispanoamericana y no latinoamericana? A ver. ¿Quién me lo dice, chicos? ¿Ah? Porque se habla hispana. Ah, porque utilizamos el español. Ya, listo, sí, tiene algo de cierto, ¿no? Tiene algo de cierto. Otro motivo, señores, a ver, ¿cuál sería otro motivo, hijos? Otro motivo por la influencia española. Sí, claro, ¿no? Aquí lo que entra en juego definitivamente pues es los países que fuimos conquistados, ¿no? Como lo dicen ya por allí, ¿no? Por España, ¿no? Los países que fuimos conquistados por España, pues lógicamente vamos a trabajar pues su idioma, ¿no? Y ese idioma va a hacer que inmediatamente nuestra influencia, ¿cierto? Literaria, recaiga pues de ellos, ¿no? De ellos hacia nosotros, ¿no? Entonces podríamos hablar simplemente de una copia, ¿no? Podríamos hablar simplemente de una copia de esta España, ¿no? De esta España hacia, ¿no? Perdón, de nosotros hacia la España conquistadora, ¿cierto? Muy bien, pues muchachos, entonces, bueno, como para saber literatura uno tiene que saber de todo prácticamente, ¿no? Tienes que saber algo de historia, algo de economía, algo de filosofía, algo de matemáticas, ¿cierto? ¿No? Para poder conversar y hablar, pues, ¿no? El mismo idioma, ¿sí o no, muchachos? Chicos, ¿ustedes recuerdan cuando llegan los españoles por estos lares? Por estos lares. ¿Ah? América no, sino por estos lares, ¿no? Por estos lares me refiero, pues, ¿no? Caramba, a Perú, ¿no? Lo que sería el Perú el día de hoy, ¿no? Cuando llegan los españoles, muchachos, aproximadamente por estos lugares, y por estos terruños, mis hijos, cuando llegan los españoles a nuestras tierras. 1500 a su madre, no, antes, hija. 1532, ¿no? 1532. ¿De dónde han sacado ese año 1569? ¿Ah? Ya son dos que dicen ese año de 1569. No, no. 1532, ya. 1532, listo. Muy bien, pues muchachos. Y casualmente los españoles llegan pues a estos lares, ¿cierto? Cuando ellos están atravesando ese momento de apogeo, ¿se acuerdan? ¿No? Ese momento de auge para ellos total que se dio, ¿cierto, muchachos? ¿Cómo se le conoció a ese momento de auge, de apogeo hacia los años 1530, 1532? Pues el denominado siglo de oro, que como sabemos nosotros va a atravesar dos momentos, ¿no? El Renacimiento y el Barroco, ¿se acuerdan, no? Ese siglo o edad de oro que atraviesa
dos momentos, Renacimiento, Barroco, ¿cierto? Chévere, eso nos lleva a entender que nosotros cuando nos volvimos colonia española, ¿cierto? Cuando nos volvimos colonia española, ¿cuál es el primer momento artístico, literario que se va a trabajar a partir de que nosotros somos colonia y Argentina y Chile y Colombia y Ecuador y todos esos países que luego ya se van a digregar, señores? Entonces los españoles llegan en pleno siglo de oro. Entonces lo primero que recibimos nosotros de influencia, ¿qué movimiento literario es, hijos? Díganmelo, lo acabamos de escribir. ¿Cuál es ese primer movimiento con el cual los españoles, ¡pum!, justo llegan y ¡frap!, entran a nuestra patria, hijos, ¿ah? O a nuestras patrias hispanoamericanas, ¿ah? Vamos, pues, muchachos, ¿cuál es? ¿Lo acabo de decir? No, pues, ¿cómo va a ser Barraca? ¿Cómo va a ser Barroco? Renacimiento. Si llegan en 1532, pleno Renacimiento, pues, muchachos, no se olviden, pleno Renacimiento, ¿sí o no? Y eso hace, pues, hijos, ¿no? Que eso hace, pues, ¿no? Que el equilibrio, la perfección. Es más, ¿no? Si miren, ustedes me han dicho que es 1532 cuando llegan, pues, los españoles por aquí, ¿cierto? 1532, ¿no? Y ustedes se acuerdan, chicos, que se publica la novela picaresca, la primera novela picaresca. ¿En qué año fue la publicación, muchachos? A ver, vean sus apuntes, vean sus apuntes. ¿En qué año se publica la primera novela picaresca? O sea, El Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, muchachos. ¿Qué año de publicación fue? A ver, revisen los apuntes, revisen sus anotaciones. Muy bien, 1554. Alucinen, muchachos, los españoles llegaron aquí en el año 32 y 20 años después, algo así, un poquito más, un poquito menos, se publica la primera y única novela picaresca, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Listo. Entonces, alucinen, pleno Renacimiento. Lógico, nosotros aquí todavía pues estamos en una onda muy croniquera, la crónica, ¿no? Con Inca Garcilaso, con Guamán Poma de Ayala, se pone en boga por esos años, ¿cierto? Se pone en boga. Ya luego el barroco, si nos vamos a México, por ejemplo, tenemos a la tía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, así escribía esta mexicana, ¿no? Listo, pues, señores, perfecto. Entonces, pues, ante eso, ¿no? Ante eso, nosotros tenemos que entender, ¿no?, que la diferencia entre esta marca hispanoamericana, que en esencia es el idioma y en esencia es la conquista, ¿cierto? Va a tenerse porque nosotros no podríamos hablar de literatura hispanoamericana si nos vamos un poquitito nada más aquí al costado, ¿no? Y nos vamos a Brasil, por ejemplo, ¿cierto? No podríamos hablar de Brasil como una literatura hispanoamericana, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Renato, ellos hablan portugués, ¿no? Y no me digas, ah, Renato, pero el portugués se entiende. No, 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 déjame decirte que no, ya, yo he estado en Brasil varias veces, no solamente una, y me acuerdo la primera vez que llegué, y Dios, ni pan podía comprar, déjenme contarles, ni pan, de verdad, les juro, ¿ya? Yo había ido con mi esposa, mis dos hijos, ¿no? Entonces, había justo una panadería, me alquilé un depa por ahí en Río, y abajo, pues, no, había una panadería, ¿no? Entonces bajo a comprar pan, ¿no? Nada, nada, no me entendían, tenía que señalar así, ya. Entonces, esos que dicen que el portugués es sencillo, se están mintiendo, ya, todos de que, cariño, no, 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 ya así no se habla portugués. Si nos vamos más al norte, nos vamos a Estados Unidos, que hablan, ¿no?, inglés. Si nos vamos un poquito más allí, está Canadá, que habla inglés, francés, ¿no? Y también son, pues, parte de América, ¿cierto? Pero no hablamos de esa América o Latinoamérica, sino hablamos de Hispanoamérica, únicamente los países que hemos hablado y que hablamos hasta el día de hoy el castellano, español, aunque yo soy un convencido de que aquí hablamos peruano y en Chile hablan chileno, listo. Muy bien, pues, señores, entonces, ya
luego del barroco, no luego del barroco, renacimiento, barroco, ¿cierto? ¿Quiénes son los que atacan a los barrocos, muchachos? Estos que fueron auspiciados por la gente del siglo de las luces, por los ilustrados, ¿no? Y terminan atacando, pues, esa exageración, ese recargamiento del estilo barroco, hijos. ¿Ah? ¿Quiénes fueron esos tíos? Vamos, ¿quién me los dice, muchachos? ¿Quién me lo dice? ¿Ah? Los neoclásicos, muy bien. Y esta onda neoclasicista, ¿no? Y esta onda neoclasicista, como sabemos nosotros, también está dentro de nuestra colonia. ¿Sí o no? También está dentro de nuestro mundo colonial, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el neoclasicismo está en el siglo XVII y los españoles todavía no se han ido, ¿cierto? Ya luego, cuando aparezca la onda romántica, y como sabemos nosotros, los románticos son los que atacan a los neoclásicos, ¿cierto, muchachos? ¿Y quién ataca al romántico? Yo ya me había olvidado. ¿Quién ataca al romántico, hijos? Si fueran tan amables, a ver quién me lo dice. ¿Quién ataca al romántico? Los realistas, claro, muy bien, pues. Y el romanticismo y el realismo, chicos, ¿a qué siglo pertenece? ¿Ah? ¿A qué siglo pertenece? ¿Se acuerdan a qué siglo pertenece el romanticismo y el realismo, hijos? ¿Ah? Son la marca del siglo XIX. Escríbelo en romano, Samara, mejor, ¿ya? Escríbelo en romano. Los siglos se escriben en romano, ¿ya? Entonces, este siglo XIX, ¿ya? Este siglo XIX, salvo que RAE haya cambiado, ¿no? Salvo que RAE haya cambiado, ¿listo? Entonces, el siglo XIX, como sabemos nosotros, va del año 1800 al año 1900, ¿cierto? Ese es el siglo XIX, ¿no? Del 1800 al 1900, ¿cierto? Monstruo. Entonces, pues muchachos, ¿qué es lo que hacemos con el romanticismo? Al siglo XIX lo partimos en dos. Los primeros 50 años para los románticos. ¿Listo? Los primeros 50 años para los románticos. ¿Ah? ¿Sale? O sea, de 1800 a 1850. Y los otros 50 años para los realistas. ¿Listo? O sea, de 1850 a 1900. Y allí tenemos nosotros la división del siglo XIX. ¿Listo, hijos? Salvo pues con algunos movimientos que ya vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, pues, hijos, me quiero situar aquí, en el romanticismo, entre 1800 a 1850. Chicos, ¿y qué pasó por los años 1800? Por la mitad, casualmente, por la mitad de ese romanticismo, 1820, 1821, 1824. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en esta parte de países hispanoamericanos, muchachos? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el acontecimiento que se marca a partir o por esos años que acabo de decirles? Vamos, pues, ¿dónde está Muñoz, Guamán, González, Obregón, Noriega, Vidal, Maita, Belit, Valdivia? No tienen manos ustedes, no tienen dedos, no tienen teclado. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa, pues, muchachos, a mitad de esa etapa romántica? ¿Ah? La gran mayoría de países hispanoamericanos obtiene su independencia. ¿Listo? Obtiene su independencia. ¿Listo, amigos? Entonces, pues, al obtener su independencia, ¿no? Al obtener su independencia, los países hispanoamericanos, pues, ¿no? Empiezan, pues, caramba, a alejarse. ¿De quién? De España, lógico, cuesta trabajo. El Renacimiento lo trajeron los españoles, el barroco también, el neoclasicismo también, el romanticismo prácticamente estaba basado todavía en la onda española, Renato, pero ya éramos independientes, sí, pero todavía nos costaba mucho independizarnos, ¿entienden? ¿No? Mucho independizarnos. Es más, algunos países estuvieron pues como colonia española hasta el año de 1898. De aquí es donde viene, acuérdense ustedes, la famosa generación 98, la generación 98ista, ¿se acuerdan? ¿Y cuáles fueron esos últimos tres países que le quedaban a los españoles como colonia, hijo? ¿Cuáles eran esos últimos tres países que les quedaban a los españoles? Vamos, Bengolea, Noriega, vamos, te quiero ver escribir, hijo, Belit, vamos, y todos los
treinta y tantos que estamos por aquí, hijos. ¿Ah? ¿Alguien sabe cuáles son esos tres países o de los tres, aunque sea un hito, pues, hijo? ¿Ah? Aunque sea un hito. ¿Ah? Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pues señores, listo. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esos fueron los tres últimos países que le quedaron a España como colonia. Listo. Por eso los pierden en el año de 1898 y es por eso que aparece la llamada generación del 98. Listo. Muy bien. Uy, chicos, nos falta un montón, hijos. Hay que leer siempre, pues, muchachos. Por si acaso en Netflix hay una serie o película, no recuerdo bien, sobre la independencia filipina, si la memoria no me falla, ¿no? Uno de los tres últimos países que proclamaron su independencia en 1898. ¿Ya? A ver si la vemos, pues, a ver si la vemos. Listo. Muy bien, pues, chicos, pero va a ser casualmente con toda esa, por toda esa movida, ¿no? Donde aparece mi mano. Dame tu mano, somos hermanos. A ver, dame tu mano. ¿Me estás dando tu mano? Sí, Maita, Valdivia, Belit, Noriega, Oragón. A ver, confírmenme. ¿Ya tienen su mano así en juramento? Vamos, confírmenme con un dedito virtual, hijos. Vamos, dale. Ya tienes mi juramento, Renato. Vamos, jura aquí, jura aquí. Muy bien, ya empiezan las manitos a aparecer allí, los deditos. Muy bien, perfecto. Mira, Samara ya hasta más jura, jura a morir, jura, ¿cierto? Y cada uno tiene su dedito, ¿cierto? Escuchamos, señores, concentrados. El primer movimiento literario hispanoamericano propio. Una vez más, primer movimiento literario hispanoamericano propio. Una vez más, de repente te perdiste. Primer movimiento literario hispanoamericano propio. Ya, una última para los que se cayeron de su cuna de chiquitos. El primer movimiento literario hispanoamericano propio. Listo, señores. Y el primer movimiento literario hispanoamericano propio fue, vamos, los leo, hijos, los leo. ¿Cuál fue el primer movimiento literario hispanoamericano propio? Vamos, ¿quién me lo dice, hijos? ¿Quién me lo dice? El modernismo. Y como te puedes dar cuenta, ahora lo tienes. ¿En dónde? ¿En dónde está el modernismo? Dímelo tú. En tu mano. ¿Entiendes? En tu mano. Allí tenemos el primer movimiento literario hispanoamericano propio. Muy bien, pues chicos, perfecto. Muchachos, muchachos, muchachos. A ver, díganmelo ustedes, ¿ah? Díganmelo ustedes. Escríbanlo, escríbanlo, para poder interiorizarlo. Mándenlo por el chat. Yo les voy a ir diciendo por acá. ¿Listo? Escribe, pues, oye, se supone que Eso, muy bien. Y si les hiciera esta pregunta, chicos, si les hiciera esta pregunta, ese primer movimiento literario hispanoamericano propio, que es el modernismo, ¿por qué será importante entonces, muchachos? ¿Por qué será importante? Al toque, simple lógica, lo tienes en tu mano. Si es el primer movimiento literario hispanoamericano propio, ¿por qué es importante, muchachos? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Me lo dice Noriega? ¿Me lo dice Belit? ¿Me lo dice Valdivia o no? Ah, qué bonito lo ha escrito Antonella, mira. Ah, qué bonito. Porque es propio, muy bien. Porque es el primero, Renato, muy bien. Sí, ¿por qué, señores? Porque por primera vez, chicos, por primera vez, rompemos con quién, nos divorciamos de quién, ¿ah? ¿De quién? Porque es propio, claro, pero ¿por qué? Porque nos estamos divorciando de quién. Ya no queremos más a quién, hijos. ¿Ah? Ya no queremos más a España. Muy bien. Ya no queremos más a esos españoles, ¿cierto? Nos divorciamos
de los españoles, ¿entienden? Y eso hace pues que por primera vez tengamos algo auténtico. ¿No ves que todo había sido recibido de España? Renacimiento, barroco, neoclasicismo, incluso romanticismo, ¿entienden? Entonces el modernismo rompe con los españoles. Por primera vez hacemos algo nuestro. Ahora, lógico, no te emociones también, no levantes, yo soy modernista, no, ya, tampoco, pues tampoco, ¿entiendes? No es, pues, no, la onda del divorcio total, ni la no influencia, porque ahora la influencia, muchachos, viene de otro país, ¿ya? La influencia viene desde Francia, un poquito más allá de España, ¿entiendes? La influencia viene desde Francia, ¿listo? Y van a ser estos locazos que fueron los simbolistas más conocidos como los poetas malditos. ¿Han escuchado ustedes ese término, chicos? ¿Ah? Vamos, con dedito virtual, con dedito virtual. ¿Han escuchado el término poemadí? Los poetas malditos. Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Maya Aimé, el conde de Lautréamont. Estaba loco Lautréamont, listo. Entonces, pues, muchachos, los poetas malditos, los simbolistas, y estos tíos, los parnasianos, son los que influenciarán el modernismo. ¿Listo? Son los que van a influenciar el modernismo. ¿Listo, chicos? Entonces, a ver, la última, ya me gustó. Hablen, chicos. A la una, a las dos, a las tres. Vamos, señores. Eso, el primer movimiento literario hispanoamericano propio. Eso es el modernismo, señores. Listo. Pero hoy día también, hoy día también vamos pues nosotros a revisar el regionalismo. Ya, chicos, vamos a revisar, gracias hijita, vamos a revisar el regionalismo, ¿listo? Y el regionalismo, a ver chicos, si yo les hago esta pregunta, hijos, gracias muchachos, gracias. Si yo les hago esta pregunta, regionalismo, inmediatamente su cabeza, ¿qué forma? Si yo les hablo del regionalismo, es como si yo agarrara y les dijera perro, ¿entiendes, no? Perro, ¿no? Entonces, inmediatamente ustedes en quién piensan? En su perro, ¿no? En su perro, en la cara de su perro, así, ¿no? En eso piensan, ¿no? Entonces, si yo les hablara del regionalismo, ¿a dónde los lleva la palabra regionalismo a ustedes? Por ahí mi amiga Nicole me dice, a la región, ¿no? Me dice ya, ¿qué más? ¿Qué más? No, pues, pero un poquito más profundos, pues chicos, un poquito más profundos, ¿no? Regionalismo, región, la más fácil se hacen, pues, ¿no? Un poquito más profundo, vamos a intensificar un poco más. Si nos metemos a la onda regionalista, ¿a dónde lo lleva a ustedes la idea de el regionalismo? Vamos, la onda de las regiones, ¿a dónde los lleva? Por ejemplo, ¿no los hace pensar a ustedes en las provincias, ¿no? Cuando hablamos de regiones, hablamos de provincias. ¿No? Claro, ¿no? Hablamos de lo étnico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensaríamos inmediatamente en los indios o en el indígena, ¿no? O en los que hablan quechua. No hables quechua, traduce, ¿entiendes? ¿No? Entonces, allí tenemos nosotros, pues, ¿no? La onda del regionalismo, ¿no? Provincias, tierra, ¿no? Por ahí los lleva la idea del regionalismo, señores. Listo. Entonces, pues, ¿no? El regionalismo. Lo rural, claro, lo rural, perfecto. La idea de lo rural, listo. Muy bien, pues muchachos, ¿no? Entonces, inmediatamente, un sombrero, Renato. No, pues un sombrero bien chistoso eres, ¿no? No, pues, ¿ya? Entonces, hijos, si nosotros vemos la idea de este regionalismo como tal, hay que recordar que el regionalismo también se llamó
novismo, ¿ya? Mundo novismo. ¿Por qué? Porque Hispanoamérica empieza a verse, ¿no? Como un nuevo mundo a conquistar. Ya España no lo tiene, entonces otros ya empiezan a mirarlo, ¿cierto? Otros ya empiezan a mirarlo. También se llamó criollismo. No tiene nada que ver con lo del Perú, ¿ah? No tiene nada que ver con el Perú esta idea del criollismo, ¿no? ¿Ya? Renato, yo soy criollo. No, 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 no tiene nada que ver con lo del criollismo, ¿listo? También se llamó la novela de la tierra en México, ¿ya? La novela de la tierra, ¿ya? Y en Perú, muchachos, más o menos con qué empalmaría este regionalismo, chicos. Ah, más o menos con qué empalma este regionalismo. Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice, señores? Ah, ¿con qué empalma esta onda regionalista? Ah, vamos, no los leo. Ah, ¿dónde está Obregón? ¿Dónde está Muñoz? ¿Están aquí, chicos, o están por otros lados? Ah, vamos, señores. Ah, en el Perú, el regionalismo se asociaría ¿con quién? Con el indigenismo. Pues chicos, ¿ya? La onda indigenista. Listo. Muy bien, pues entonces, el día de hoy, muy bien, Mía, ¿ya? El día de hoy nosotros nos vamos a meter a lo que viene a ser la onda modernista. Sus características, ¿no? Fundamentales, ¿ya? Y lo que viene a ser pues la figura de el gran Félix Rubén García Sarmiento, el verdadero nombre de quién, de Rubén Darío, el iniciador, el padre, el máximo representante, el daddy, el men, tu crush, o sea, Darío es, ¿entiendes? Él hizo solito, él es el modernismo, o sea, tú ves a Darío, ves el modernismo, ¿entienden? ¿Ya? Él fue el modernista estrella, Rubén Darío, listo. Y nuestro amigo Rubén Darío, por eso yo siempre lo he dicho, ¿no? Él es el poeta emblemático de Hispanoamérica, ¿no? Yo siempre he mantenido también esta idea, ¿no? En Hispanoamérica podríamos leer solamente a tres poetas, ¿no? Lo que yo conozco como la Santísima Trinidad de la poesía hispanoamericana, ¿ya? La Santísima Trinidad de la poesía hispanoamericana. Listo. ¿Quiénes están allí? Arriba, en el Padre, Espíritu Santo, en el Padre. ¿Sabes quién está? Rubén Darío. Ahí está Rubén Darío. Listo. Y luego vienen sus dos hijos. ¿Por qué? Porque estos dos, ¿no? Cuando eran chiquillos, lo leían a Darío. Darío era el papá. ¿Entiendes? Estoy hablando de qué poetas y chicos. ¿Ah? Estoy hablando de qué poetas. ¿Quiénes son los dos poetas más importantes al lado de Darío en Hispanoamérica? O sea, en nuestro idioma. ¿Ah? Vamos, muchachos, ¿quiénes son esos poetas más importantes en este lado de Hispanoamérica, chicos? ¿Ah? ¿No saben quiénes son estos dos poetas más importantes? Uno es peruano, hijos, ¿ah? Uno es peruano y el otro chileno, ya, para ayudarte, ya, para que no digas que no se te ayuda acá. ¿Ah? El maestro César Abraham Vallejo Mendoza y nuestro amigo Pablo Neruda. Ahí está la Santísima Trinidad de la poesía hispanoamericana. Rubén Darío, Vallejo y Neruda. Y se cierra, señores. Listo. Pero hoy día también vamos a ver, pues, ¿no? Este regionalismo del cual ya hemos empezado a hablar, sus características y la figura, la presencia innata de quién, del máximo representante de esta movida. Estoy hablando de quién, de Rómulo Gallegos. Listo. Venezolano venezolano. O sea, prácticamente lo sentimos ya peruano, ¿cierto? ¿No? Lo sentimos dentro de la literatura peruana, nuestro amigo Rómulo Gallegos, chicos, y que llegó a ser presidente de Venezuela, déjame comentar, ¿ya? Y Rómulo Gallegos escribe esta novela, ¿no? Esta novela que fue llevada a las telenovelas, ¿no? Fue llevada a las telenovelas, ¿ya? Bueno, yo lo vi en el cine, ¿ya? Bueno, no en el cine exactamente, lo vi en un video, ¿no? Porque hay películas también, ¿no? Hay películas, pero hace algunos años hicieron una telenovela, ¿ya? Una telenovela basada en la novela de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. Entonces aprovechemos ya que tu mami está caminando por allí o de repente tienes a la abuelita cerca, ¿no? Porque tú estabas muy chiquilín todavía, ¿no? Este...
Pregúntale, mamá, ¿tuviste la novela de Doña Bárbara? Canal 9. ¿Tuviste en Canal 9, mamá, la novela de Doña Bárbara? De repente está tu mami por ahí, de repente está tu abuelita, ¿no? Y vio esa novela, ¿ya? Y allí justo actuó un peruano, ¿no? Justo actuó un peruano. Ya estás preguntando ya, a ver, ¿quién es el que hace el papel principal? Bueno, el papel principal es de Doña Bárbara, ¿cierto? ¿No? Que sería la protagonista en todo caso, ¿no? La protagonista mala de la historia, ¿no? Y aquí aparece luego el antagonista, ¿no? Entonces, ¿quién es ese actor? A ver si alguien se datea. Mamá, ¿tú viste Doña Bárbara para que me la cuentes, mamá? ¿Ah? No creo que se dé por el crack del 29, ¿ah? Dentro de la contextualización, no creo, ¿no? O sea, sí, de cierta manera hay una marca, pero no llega. Es producto de la época, diría yo, más bien, Andrea, ¿ya? Christian Meyer, pues claro, eso sí sabe, a Dariana y Ariana, ¿no? Eso sí sabe, Christian Meyer al toque, ¿no? Ahorita viene tu mamá a escuchar la clase, ¿no? Listo, pues él hace después de Santos Luzardo, ¿no? De Santos Luzardo, ¿ya? Ahorita lo vemos. Eso es, pues, muchachos, lo que tenemos en agenda para el día de hoy. Entonces, dentro del modernismo hispanoamericano, tenemos el contexto, vamos a marcar la contextualización histórica, las características y la figura del maestro Rubén Darío. ¿Les parece? Pues bien, pues chicos, nosotros ya habíamos estado viendo esto, ¿sí o no? A ver si me ayuda. ¿Cómo se llama esta flecha? Oye, toda la vida se me olvida, muchachos. ¿Cómo se le llama esa flecha, hijos? ¿Cómo se le llama esa flecha? A ver, denme una manito que yo le diga, ¿verdad? Línea de tiempo, ¿cierto? Las famosas líneas de tiempo, ¿listo? Y como podemos ver en esta línea de tiempo, tenemos nosotros el siglo XVI, ¿cierto? El siglo XVI, ¿qué año es ese? 1510, 1520, 1530. Ah, cuando llegaron los españoles, Renato, listo. Y esta se extiende hasta el 19, ¿no? Ah, Renato, pero mira, yo lo veo ahí entre plomito y rojito, ¿no? Y está perdiendo la... Claro, ¿por qué? Porque allí los países hispanoamericanos van obteniendo su independencia. Entonces, toda esa influencia que tenía España con toda su tradición, con toda su cultura, se empieza a alejar, ¿no? Se empieza a alejar cuando nosotros ya nos independizamos, atravesamos el momento romántico, el momento realista, ¿no? Y lógicamente, pues no se sigue, pero mientras España está aquí, nosotros seguimos siendo pues su colonia y como colonia nos queda únicamente imitar, copiar, influenciarnos de los que nos mandan los españoles. ¿Listo? Ya luego, a finales del siglo XIX, chicos, ¿qué año es finales del siglo XIX? A ver quién me ayuda con esto de los años. ¿Ah? ¿Qué años es en años? ¿Ah? ¿Qué años es finales del siglo XIX, muchachos? ¿Ah? ¿Qué año es? A ver, señores, los quiero leer. ¿Dónde están los demás? 1880, 1890. No, sí, yo también creo que es por allí más o menos, ¿no? Y a partir de ese momento, Hispanoamérica empieza a modernizarse, ¿no? Bueno, salvo el Perú, ¿no? Que atraviesa una guerra justo en ese momento, acuérdense, con los chilenos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de países, ¿no? Sus ciudades capitales, ¿no? Sus ciudades capitales empiezan un proceso de modernización, ¿ya? De modernización. Acuérdate, modernización. Ah, modernismo, pues Renato, de allí es de donde viene la onda, ¿listo? Y países que hasta ese momento, pues, no habían sido nada, o lógico, no habían tenido, pues, ¿no? La suerte de España, empiezan ahora ellos a transformarse en potencias, ¿no? Es más, un país que hasta el día de hoy se ha vuelto un imperio, ¿no? Y se mete a cualquier país que le da la gana, pues porque ellos dicen, yo soy defensor de la democracia.
Asia, ¿no? Pero eso se meten a todos lados. ¿Cómo se llama ese país, hijo? ¿Cómo se llama ese país? ¿Ah? Y que acaba de irse casualmente de otro país, ¿no? Pero bueno, cuando quieran otra vez se meten, ¿no? Porque se alucinan dueños del mundo, ¿no? ¿Qué país es ese, hijos? ¿Ah? ¿Qué país es ese? Estados Unidos, claro. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ahora son los nuevos protagonistas. Entonces ellos traen la modernidad, ¿entienden? Ellos traen la modernidad, ¿ya? Y lógico, ¿no? Lima, Buenos Aires, Santiago, Asunción, Montevideo, ¿entienden? ¿No? Son las capitales de los países que empiezan a modernizarse. ¿Ya? Que empiezan a modernizarse, ¿ya? Y lógicamente la ciudad capital se moderniza y lo rural, la provincia, se olvida, se deja de lado. El cuento de siempre, ¿cierto? ¿No? El cuento de siempre. Pero la posición del artista también va a cambiar a partir de ese momento. ¿Por qué, señores? Porque el arte ya no va a ser por el arte, ¿entiendes? O sea, ya no va a haber arte por el arte. No, 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 no. Ahora el arte se vuelve una mercancía, ¿entiendes? Te vendo el arte, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de ahora los músicos, los poetas, los pintores, los actores tienen que aprender a sobrevivir. Antes de esto, los artistas eran muchas veces mantenidos por el gobierno o por mecenas, entonces se dedicaban pues simplemente a hacer arte, ¿no? Porque si yo les preguntara algo horrible, pues algo horrible, ¿no? ¿De qué viven los poetas en el Perú, muchachos? Vamos, díganmelo ustedes. Miren a su profe y dense cuenta, ¿no? ¿De qué viven los poetas en el Perú? Vamos, ¿quién me lo puede decir? ¿De qué viven los poetas aquí en nuestra patria, muchachos? Díganlo ustedes para que no lo diga yo, para que ya no me sienta. Exacto, de dictar clases de literatura, ¿entiendes? ¿No? De eso viven los poetas en el Perú. O bueno, pues de repente son periodistas, ya tú escoges la manera de morirte, ¿entiendes? ¿No? Y lógicamente, pues, ¿qué es lo que hace un poeta dictando clases, maldita sea? ¿Entiendes? ¿No? Cuando debería estar tirado en su cama, soñando con las musas y lógicamente alucinando el próximo poema. No, no, tengo que estar aquí dictándole a 35 adolescentes, ¿cierto? ¿No? Para que ingresen a la universidad, ¿no? Esa es la triste historia de los poetas en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque el arte en un mundo moderno no paga, pues, ¿entienden? Porque yo estoy casi seguro de que aquí hay muchos chicos, ¿no? Hay muchos chicos que, pucha, tienen talento, son músicos, de repente rapeas, fotografías bien bacán, bailas espectacular, dibujas monstruo, ¿no? Pero no se te hubiera ocurrido, o de repente se te ocurrió y te dio roche y acercarte donde tu papá a decirle, papá, yo quiero ser músico, papá. ¿Qué cosa que es el pa? ¿No? Y te mandaba a estudiar ingeniería en la universidad, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque en una sociedad moderna, ¿entienden? En una sociedad moderna, claro, ojo, ustedes no son modernos, ustedes son postmodernos, peor todavía. ¿Ah? Entonces, en una sociedad moderna, el arte es visto pues como si fuera un hobby, ¿entiendes? No, no, pues hijo, eso no se estudia, pues, ¿entiendes? ¿No? Entonces, porque yo estoy seguro, a ver, con sus deditos virtuales, ustedes tienen talentos, me imagino, de repente mi amiga Dariana, mi amigo Raúl, mi amigo Villanueva, ¿entiendes? No, o sea, pucha, tocan de repente mi pata Raúl es un baterista espectacular, ¿no? O mi amigo Muñoz es un cantante alucinante, o mi amiga Estrella es una bailarina, pues increíble, ¿no? Pero lógico, ¿no? Decirle a tu papá, papá, voy a estudiar danza, a su madre, ya ve, ya me imagino, mira, mi amiguita Andrea dice que baila, canta, pues, es una estrella nuestra amiga. Sin embargo, pues, Andreita, tú postulas a qué carrera en la universidad. A ver, cuéntanos rapidito, hija. ¿Ah? Que ya estamos con la hora. ¿A qué te mandaron a postular? A medicina. ¿Entiendes, no? ¿Qué vas a hacer en la sala de operación? No vas a bailar ni cantar, pues, hija. ¿Entiendes? ¿No? Cuando tú le dijiste a tu papá, papá, pero yo quiero estudiar canto y quiero estudiar actuación, papá.
¿Qué hizo tu papá? Afuera, ¿no? Y te mandó a estudiar medicina. Te matriculé ya en la pre, pero yo le tengo miedo a la sangre, papá, ¿qué importa? ¡Pum! ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la idea del arte y el artista, a partir de ese momento, ¿entienden? Tiene que trabajar para poder vivir. Y la posición del artista se vuelve una posición, pues definitivamente, pues de rechazo, ¿cierto? Listo. Muy bien, pues. ¿Se acuerdan de nuestra mano? Volvemos. El modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano propio, ¿cierto, muchachos? Monstruo, pues. ¿Y tú sabes que tenía un símbolo, hijos? ¿Ah? ¿Ustedes saben que el modernismo tenía un símbolo, chicos? ¿Ah? El símbolo del modernismo, ¿saben cuál fue? El cisne. A ver si alguien nos manda la fotito de un cisne, si fueran tan amables. ¿Ah? A ver quién nos manda la fotito de un cisne, chicos. ¿Ah? Y para poder, pues, ¿no? Para poder entender por qué el cisne es símbolo del modernismo, ¿no, chicos? ¿Ya? Recordando nuestras visitas al Parque de las Leyendas, ¿te acuerdas, Dariana? Cuando tu papá pues te llevaba al parque, ahí está el cisne, mira el Parque de la Leyenda, gracias, Amara, y veíamos los cisnes nosotros, no veíamos los cisnes. Inmediatamente cuando ves un cisne, ¿en quién piensas? ¡Ay, qué lindo todo el cisnes! ¿Ah? ¿En qué piensan cuando ven al cisne? Miren a ese pajarraco, perdón, miren a ese cisne. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que piensan cuando ustedes ven al cisne, hijos? ¿Ah? ¿Qué es lo primero? ¿Ah? ¿En el patito feo? No, pues Amara, no estamos hablando de tu enamorado, hijita, ¿ya? Estamos hablando del cisne, hija. ¿Ah? Estamos hablando del cisne. Inmediatamente pensamos en qué? Pensamos en la belleza, pensamos en la hermosura, pensamos en Tchaikovsky, qué buena, Marcelo, en la elegancia, en la perfección, en el equilibrio, en lo estético, ¿entiendes, no? Es un arroz con pato que malea Antonella, ¿ah? Pero no arroz con cisne, pues hija, ¿qué sabrá el cisne? ¿Ya? Entonces, esa es una de las características principales del modernismo. Veamos la PPT. Esteticismo, exaltación. ¿Por qué? Porque la poesía, principalmente la poesía modernista, tiene que ser bella, leerse bien, oírse bien, sentirse bien, ¿entienden? Listo. Pero ustedes me dijeron, ¿se acuerdan? ¿No? Que el modernismo era el... Este dedo, ¿qué dice este dedo? Ya me olvidé ya. A ver. ¿Qué decía este dedo, hijos? ¿Qué decía este dedo? A ver, ¿quién quiere? Al toque, escribiendo. ¿Qué es lo que decía este dedito, hijos? ¿Qué es lo que decía este dedito? No, pues esta me manda toda la información. Este dedo nomás, oye, hispanoamericanismo, ¿cierto? Ahí está. Veamos la PPT. Hispanoamericanismo. ¿Por qué? Porque los poetas, los escritores, a partir de ese momento empiezan a cantarle a Hispanoamérica, a la patria grande, no a su país exactamente, no a Perú, Colombia, Chile, Ecuador, no. Por eso nuestro gran poeta modernista, ¿alguien se acuerda el nombre del gran poeta modernista peruano, muchachos? ¿Ah? El modernista peruano, pues el modernista peruano. ¿Ah? ¿Alguien lo recuerda o no? José Santos Chocano, ¿cierto, muchachos? Él tiene un libro que se llama Alma América. Allí puedes ver la onda hispanoamericanista, ¿entiendes? Le canta nuestra flora, nuestra fauna, ¿entienden? Y lógicamente porque nos sentimos americanos, partes de esa gran nación que soñó Bolívar, ¿no? La América grande, la América unida. ¿Listo, señores? Pues bien, pero no solamente nos quedamos en América. También nos interesa lo que sucede allá en Europa, principalmente en Francia, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto, Nueva York, ¿no? Listo. O sea, nos volvemos también cosmopolitas, ¿entienden? Somos cosmopolitas. Y cuando fusionamos lo nuestro con lo extranjero, pero lo hacemos bien, obtenemos lo sincrético, el sincretismo, que es la síntesis y asimilación de esa modernidad que viene de
del extranjero unido a lo que es nosotros, nuestra hispanoamericanidad. Listo, chicos. Y nos queda uno, exóticos. ¿Por qué son exóticos? Porque odian la realidad. Pues acuérdate, la situación del artista en esta sociedad moderna, ¿entiendes? No odian la realidad, por eso fugan, hablan pues de princesas, de duendes, de palacios encantados, de la China, nunca han salido de su casa, ¿no? Pero hablan de lugares pues alucinados, de grandes carrozas, ¿entienden? Porque la situación actual moderna los lleva pues a alejarse de la realidad. Y como ya les había dicho, simplemente Darío es el monstruo, es el máximo representante, ya que él renueva todo lo que viene a ser la poesía hispanoamericana. Si bien los modernistas trabajaron todos los géneros, chicos, ¿ah? Trabajan todos los géneros, bueno, principalmente el género lírico, épico y el ensayo, que también trabajan los modernistas, ¿ya? Pero destacan en la poesía, definitivamente, ¿no? Destacan en la poesía. Y casualmente va a ser en el año, miren ustedes, 1888, cuando se publique Azul, el primer libro modernista de la historia, el libro que inaugura oficialmente el modernismo. Y miren el año 1888, o sea, a finales del siglo XIX, ¿entienden? A finales del siglo XIX, cuando ahora sí ya estamos completamente divorciados de España. ¿Se dan cuenta? Por primera vez generamos algo propio. Y este libro azul es un libro muy particular, déjenme contarles, muchachos. Es un libro muy particular. ¿Saben por qué es un libro muy particular? Porque tiene poesías. Tiene poemas, ¿no? Y los poemas pertenecen a qué género literario, muchachos. ¿Ah? Los poemas pertenecen a qué género literario. Vamos, ¿quién me lo dice, muchachos? ¿Ah? ¿A qué género literario pertenecen los poemas, hijos? Al género lírico. Muy bien, al género lírico. Pero también es un libro que tiene cuentos y los cuentos pertenecen a qué género literario, muchachos. Los cuentos a qué género literario pertenecen. ¿Ah? ¿A qué género literario pertenecen los cuentos? ¿Ah? Los cuentos, pues, ¿a qué género literario? Al género épico, épico, épico narrativo. La primera opción es épico, no se olviden. Listo. Entonces, Renato, ¿cuál es el género de ese libro? No sé, ¿entiendes? No sé. ¿Por qué? Porque tiene poemas y tiene, o sea, es un género indefinido. En todo caso, tendrías que poner épico, lírico, lírico, épico, ¿entiendes? ¿No? Y en azul, 1888, que es publicado en Chile, ¿ya? Porque Darío, que había nacido en Nicaragua, ¿no? Deja su pueblo para viajar a, bueno, el objetivo era Francia, ¿no? Pero parece que no le alcanzó la plata y llegó a Chile nada más, ¿ya? Y en Chile es donde él, pues, da el punto de inicio para lo que viene a ser, pues, ¿no? Este modernismo con Azul. Cuentos en los cuales él ya se mete a la onda modernista, o sea, cosmopolitismo, hispanoamericanismo, exotismo, esteticismo, sincretismo, o sea, todas esas características, toda esa poética modernista la va a meter, pues, ¿no? En sus cuentos, que la gran mayoría habla casualmente sobre la situación del artista en este mundo moderno, ¿no? O sea, esa situación de rechazo, el artista rechazado y el artista que también rechaza la sociedad, ¿ya? De eso nos habla nuestro amigo Darío en sus cuentos. Pero en los poemas de Azul, Darío todavía lo siento, no, yo lo siento romántico, ¿ya? Yo lo siento romántico. Acuérdate que acabamos de salir del romanticismo, pues, ¿no? Entonces, nuestro amigo Rubén Darío todavía no pierde, ¿no? No pierde esa onda romanticona al momento de escribir sus poemas, ¿no? Ya él va a dar el gran salto cuando publique Prosas Profanas. ¿Ya? Un libro de poesía, netamente, género lírico, prosas profanas, que es el momento cumbre del modernismo, ¿ya? Es allí donde ya Darío ya explota, manjas, ¿no? Pero en azul, ¿ya? Pero en azul
todavía él tiene, ¿no? Una marca de influencia romanticona, gracias chicos, ¿ya? Una marca romántica, ¿no? En donde el tema, pues, del amor, ¿no? La naturaleza, ¿no? El arte. Ay, Dios. El arte nos lleva, pues, ¿no? Por esos caminos, ¿no? Pero ya es un primer paso hacia lo que viene a ser la onda modernista. Pero hoy día nosotros también teníamos que ver el regionalismo. Y su propio nombre lo dice, ¿cierto? Uy, hija, me va a ganar el tiempo. A ver si termino esto rapidito, ¿ya? Ah, Diego, perdón, porque el simbolismo son dos escuelas poéticas, ¿ya? Rapidito, son dos escuelas poéticas. El parnasianismo más se preocupa por la forma, o sea, la perfección formal, ¿no? Mientras que los simbolistas más se preocupan por el fondo, o sea, más por la cuestión temática, ¿ya? Los simbolistas van a ser conocidos como los poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, ¿no? ¿Por qué malditos? Porque chupa, fuma, hacían todo, pues alucina, ¿ya? Y se entregaron a ese hedonismo, ¿no? A ese placer, ¿no? Que suelen tener los autores, ¿ya? Y estos dos grupos son los que influencian a el modernismo. Listo, chicos, pero cuando nosotros hablamos del regionalismo, lo que tenemos que tener nosotros en mente es que el regionalismo es realismo. ¿Ya? El regionalismo es el escritor realista, ¿ya? Es el escritor realista, ¿no? Es el escritor realista que escribe como un realista, o sea, omnisciente. ¿Te acuerdas que el escritor realista lo sabía todo, se siente Dios, por eso escribe en tercera persona, él, ella, ellos, ellas, ¿entiendes? ¿No? Y además es cronológico, lineal, porque sus protagonistas tienen 15, 20, 30, 40, 50, se murieron, ¿entiendes? ¿No? Y además, pues no, hacen descripciones muy detalladas, ¿no? Los regionalistas van a escribir igualito que los realistas del siglo XIX, aunque el regionalismo aparece pues hacia los años 20, 30 casi, ¿listo? Y esto nos lleva a que en ese reflejo de la realidad los regionalistas presenten el mundo autóctono, ¿no? Lo que para nosotros sería la sierra, lo que para los venezolanos serían los llanos, lo que para los argentinos serían las pampas, ¿entiendes? Y por primera vez esto urbano ingresa, ¿entiendes? Ingresa a este mundo que se considera pues un mundo lleno de ignorancia, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque desde la visión del escritor, la civilización en dónde está, en la ciudad, ¿entienden? En la ciudad. Y por medio de esas novelas, la gente de la ciudad empieza a conocer el mundo de la sierra. Eso pasó en el Perú con el indigenismo. Cuando leímos a Ciro Alegría, cuando leímos Arguedas, recién pudimos darnos cuenta nosotros de esas historias que Gallego, Giraldez, Eustacio Rivera empezarán a contar cuando el hombre se enfrenta a la naturaleza. Ciro Alegría es un ejemplo clarísimo con los perros hambrientos o los problemas sociales del mundo rural. ¿Y cuál es el gran problema social? La tierra, ¿entienden? La tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque viene el blanco, acuérdate, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Y le quiere quitar su tierra al pobre indio, ¿cierto? En Doña Bárbara, año de 1929, miren muchachos, ¿qué es lo que tenemos nosotros como tema central? La civilización, representada por Santos Luzardo, por eso es su nombre, la santa luz que arde, ¿entienden? ¿No? Es la cultura. Él ha nacido en el campo, pero lo han traído a la ciudad y se ha educado allí. Y cuando regresa se enfrenta a Doña Bárbara, que se ha enamorado de él y es una salvaje barbárica, lo tiene para él. Pero el corazón de Santo Luzardo le pertenece a la hija de esta Marisela, que también era otra bárbara salvaje. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? La va a educar y con la educación la va a regenerar, porque la educación regenera, ¿entienden? Y esto va a combinar la lengua culta con lo popular, como aquí, ¿no? El castellano con el quechua, ¿no? El quechua, listo. Y al final, pues, doña Bárbara, como se da cuenta que Santos Luzardo ama a Marisela, ella decide matar a su hija, pero cuando está justo a punto de matarla,
se arrepiente y se pierde en la inmensa selva llanera amazónica de los venezolanos y el que queda allí pendiente es ese Mr. Danger o Señor Peligro que representa los Estados Unidos y el nuevo imperialismo en esta parte de nuestro mundo, señores. Las claves para el día de hoy son las que estamos viendo y no me queda más que despedirme de ustedes hasta el próximo día miércoles, señores. Allí tienen las claves y nos despedimos. Ha sido, como siempre, un placer dirigir la sesión del día de hoy y nos vemos pues la otra semana. Listo, me voy antes que me voten porque a mí no me gusta que me voten. Listo, chao, chao. Cuídense, muchachos. Jóvenes, muy buenas tardes.
¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Asensio. ¿Cómo estás? Gómez, ¿cómo estás? Bien, antes de empezar, quisiera que me confirmen si todo está bien. Voy a compartir pantalla. Confirmen, chicos, si todo está bien para empezar. Voy a dejar de compartir video para comenzar, ¿ya? Para tener mayor velocidad de subida. Bien, vamos a comenzar entonces. Tema que corresponde a esta semana, semana 6. Los números primos y números compuestos. Bien, el contenido que vamos a desarrollar en esta semana es el siguiente. Primero revisaremos los números primos y compuestos. Luego veremos el teorema fundamental de la aritmética. Luego veremos cantidad, suma y producto de divisores positivos. Y finalmente veremos aplicaciones de la descomposición canónica. Bien, entonces vamos a revisar en esta semana una parte de la teoría de los números. Es decir, nuestro tema central será los números primos, pero será como punto de partida para estudiar en realidad a una parte de la teoría de los números. Y como vamos a hablar de números, el primer concepto que vamos a manejar entonces será el de número. Ya nosotros habíamos dado el concepto de número. Habíamos dicho que un número es aquel ente matemático abstracto que nos permite cuantificar los objetos que observamos en la naturaleza. Así lo dijimos. Pero en forma sintética también habíamos dicho que número será aquel ente matemático abstracto que nos da una idea de cantidad. ¿Ya? Entonces, es bueno fijar este concepto, puesto que esta semana, en esta parte, vamos a estudiar los números, o una parte de la teoría de números. Entonces, primero comenzaremos por indicar los divisores de un número. Este concepto va a ser un concepto importante, puesto que nos va a permitir clasificar a los números. Y los divisores de un número cualquiera, o los divisores de un número, esto ya hemos visto la clase pasada cuando revisamos la división entera de un número. Al estudiar la división entera de un número, habíamos visto que teníamos dos tipos de división, una división que es exacta y otra que es una división inexacta. Bien, entonces vamos a revisar lo que es los divisores de un número. Diremos que los divisores de un número, al cual vamos a denotar con el dip de n, divisores de n, serán aquellos números enteros positivos que se encuentran contenido una cantidad entera y exacta de veces en un número dado. Es decir, nosotros la clase pasada hemos visto esta operación, ¿no? Decíamos así. Por ejemplo, ¿no? Voy a dividir, a ver, un momentito, ahí está. 12 entre, por ejemplo, entre 4. Decíamos cociente 3, residuo 0. Esta división es una división exacta. Entonces aquí nos dicen, son aquellos números enteros positivos que se encuentran contenido una cantidad entera y exacta de veces en un número dado. Es decir, aquí al hacer esta división puedo notar que el número 4 está contenido 3 veces en el número 12. Entonces 4 va a ser un divisor. ¿Y es el único? No. Existen otros divisores, por ejemplo 2. Aquí cociente 6, residuo 0. O también, por ejemplo, podemos decir por aquí, ya dijimos 4 entre 3, por ejemplo, ¿no? 4, residuo 0. Y así vamos a tener varios números que dividen exactamente a 12. Entonces, con estos números vamos a formar un conjunto al cual vamos a llamar el dip.
Entonces, los divisores de un número serán aquellos números x que pertenecen a los enteros positivos, de tal manera que este número divide a n. ¿Ya? Fíjese aquí, esta rayita vertical nos va a indicar divide. Es decir, x rayita n se lee, x divide exactamente a n. Es decir, trasladando esta operacioncita que hicimos, sería así, ¿no? 4, según la notación diríamos, 4 divide a 12, o 2 divide a 12, o 3 divide a 12. Entonces, estos numeritos serán los divisores. Y con estos numeritos vamos a nosotros construir un conjunto. Y a ese conjunto vamos a llamar los divisores. Es decir, x rayita n significa que x divide a n. Eso significa entonces una división exacta, que es equivalente, usando el algoritmo de la división, que es equivalente a decir que n será igual a x por q. Ejemplo numérico, entonces, hallemos los divisores de 2 y 3. Ya los divisores aquí habíamos estado bosquejando. Ya nosotros podríamos decir entonces, aquí hay más. Solamente hemos hecho para 3 números, hay más. Lo diríamos así. Los divisores de 12 serán 1 divide a 12, 2 divide a 12, 3 divide a 12, 4 divide a 12, 6 divide a 12. El mismo 12 divide a sí mismo. Ahí están. Serán todos los divisores de 12. Y de 13 a 1 le divide a 13 y el mismo 13 divide a 13. Entonces, en base a la cantidad de divisores, fíjense, vamos a nosotros a clasificar los números, ¿ya? Entonces, vamos a tener tipos de números. A ver, un momento, déjenme borrar. Borramos estas operaciones y decimos. Vamos a clasificar entonces a los números. Para clasificar a los números vamos a hacerlo de dos formas. Uno, según la cantidad de divisores, y luego la relación entre los divisores. Primero comencemos con el primero, según la cantidad de divisores. Y luego vamos a ver según los grupos de números. Primero veamos entonces según la cantidad de divisores. Ojo entonces, en este ejemplo que hemos visto, los divisores de 12 y 13, hemos visto que 12 tiene varios divisores, mientras que 13 tiene solamente 2 divisores. Entonces, la cantidad de divisores nos va a permitir clasificar a los números. Bien, entonces veamos el primero. Según la cantidad de divisores, los números se van a clasificar en dos grupos, los números simples y los números compuestos. Veamos el primero, un número simple. Diremos que un número simple es aquel número entero positivo que posee a lo más dos divisores. Un número simple es aquel que posee a lo más dos divisores. ¿Qué significa a lo más dos divisores? Significa que puede tener un divisor o puede tener dos divisores, no más. Lo cual significará entonces dentro de los números simples tendremos otra subdivisión. El primero, la unidad. La unidad será aquel número entero positivo que posee un solo divisor. ¿Y quién es ese divisor? El mismo. La unidad entonces es un número simple, que tiene un solo divisor. Otro número simple, el número primo, nuestro objetivo, o también conocido como el número primo absoluto. Es aquel número entero positivo que posee exactamente dos divisores. Solamente dos divisores. ¿Y quiénes son? La unidad y el mismo. Es decir, en nuestro ejemplo anterior podríamos decir que 13 es un número primo. ¿Por qué? Porque 13 tiene solamente dos divisores, la unidad y el mismo. Ajá. Entonces, habrá algunos números que cumplen esa característica. Y esa lista es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Va a haber muchísimos números que cumplen esta característica. De esta lista de números que acabamos de escribir, veremos primero que 2 es el único número primo que es par. Ojo. Después, dentro de la lista de números primos existen solamente dos números primos que son consecutivos, el 2 y el 3.
Dos números consecutivos que son primos a la vez. ¿Qué más? También podemos observar que existirá tres números impares que son consecutivos y a su vez también son números primos. ¿Qué más podemos decir de esta lista? Podemos decir que la lista de los números primos es una lista infinita, o el conjunto de los números primos es infinito. Y a su vez no existe una fórmula para determinar la secuencia de números primos. No existe. Hasta ahora, por lo menos, no se ha podido encontrar. Tampoco aquí hay bastante tema donde se investiga, ¿no? ¿Hasta qué punto o cómo se puede probar que la lista de números primos es infinito? Y si existe o no una fórmula o una regla particular. Hasta ahora no se ha podido demostrar. Bien, seguimos entonces. Ya estamos centrados en nuestro objetivo principal, los números primos. Pero no hay que dejar de lado el número compuesto. ¿Qué es el número compuesto? Es aquel número que posee más de dos divisores. Número simple, a lo más dos divisores. Número compuesto posee más de dos divisores. Entonces, los números compuestos, también habrá una lista de números compuestos. El 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12 y así sucesivamente. No necesariamente pares, como se puede observar aquí. El 9 no es par, pero es un número compuesto. ¿Qué podemos observar de esta lista? Esta lista también es una lista infinita. Y además, el 4 será el menor número compuesto. Y además, podemos complementar aquí que la unidad no es ni primo ni tampoco compuesto. Simplemente es un divisor. Además, podemos agregar aquí que todo número compuesto posee por lo menos un divisor primo. Bien, veamos con un ejemplo los tipos de divisores. Según los tipos de números que hemos visto o hemos clasificado, también va a haber tipos de divisores. Entonces, como ejemplo, veamos tipos de divisores de un número. ¿Quién será ese número? 144. A ver, primero veamos los divisores de 144. 1 divide a 144, 2 también, 3 también, 4 también, 6 también, 8 también, 9 también, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72. Son los divisores de 144. De estos divisores vamos a ver quiénes son, por ejemplo, divisores primos. ¿Ya? ¿Cómo se dice que es, o cuándo se dice que es un divisor primo? Un divisor se dirá que es primo cuando ese divisor es un número primo. De esta lista, ¿quiénes son números primos? Aquí está. El 2 y el 3 son los únicos dos primos. ¿Ya? El 2 y el 3 son primos. Entonces, ellos serán los divisores primos. Ahora, divisores compuestos. ¿Quiénes son divisores compuestos? Los divisores compuestos serán los números compuestos. ¿Y quiénes son los números compuestos aquí? Los números compuestos van del 4 hasta el 144. 4 es el menor número compuesto, ya lo habíamos dicho. ¿Qué más? Divisores, ahora divisores propios. También hay un tipo de divisor que se llama divisores propios. ¿Quiénes serán los divisores propios? Los divisores propios van a ser todos los divisores de un número, salvo el mismo. En esta lista, todos los divisores menos el mismo se denomina los divisores propios. ¿Qué más? Los divisores simples. ¿Quiénes serán divisores simples? Los números simples. ¿Y quiénes son los números simples? La unidad y los números primos. Listos. Ahí están entonces los tipos de divisores. Veamos ahora algunas propiedades que podemos extraer de este ejemplo. Este ejemplo nos va a permitir extraer algunas propiedades que vamos a estudiar. Primero, nosotros podemos contar cuántos divisores tiene por aquí. Al hacer los divisores de 12, hemos visto que 12 tiene 6 divisores en nuestro ejemplo anterior, ¿no? 12 tiene 6 divisores, 13 tiene solamente 2 divisores. ¿Y 144 cuántos divisores tiene? Como aquí está en la lista y como es pequeño, es finito, podemos contar. Y al contar la cantidad de divisores de 144, podemos decir,
hay 2 que son divisores primos, hay 1 que es en este caso la unidad y luego los divisores compuestos. Es decir, si empezamos a contar, encontraremos 15 divisores de 144. Entonces diremos, C de cantidad de divisores. Cantidad de divisores de 144 es 2, que representa a los divisores primos. 2 divisores primos, más 12 divisores compuestos, más 1. 1, ¿quién es? La unidad. ¿De acuerdo? Entonces tendremos un total de 15 divisores. ¿Ya? Entonces vamos a decir así. Formalicemos y propiedad diremos. Para cualquier número, la cantidad de divisores de un número será igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1. ¿Ya? Eso ya es en general. Caso particular se cumple también entonces en 144. Ahora, por ahí surgirá la pregunta, ¿y cómo calculamos la cantidad de divisores primos? Aquí era fácil, hemos encontrado los divisores y hemos notado que hay 2 divisores primos. ¿Y siempre vamos a hacer así? ¿Siempre vamos a hacer la lista de todos los divisores o habrá otra forma? Esa respuesta lo encontraremos más adelante. Bien, seguimos. Ahora, cantidad de divisores primos también lo podemos calcular de la siguiente manera. Digamos, la cantidad de divisores de un número, la cantidad de divisores de un número, en este caso particular de 144, también se puede calcular como la cantidad de divisores que son primos más la cantidad de divisores que no son primos. En esta lista de 144 tenemos 2 divisores primos, en este caso 2 y 3. Entonces tenemos 2, más la cantidad de divisores que no son primos, allá, entonces serán los compuestos, incluyendo la unidad. Sería en este caso 13, porque existen 12 divisores compuestos. Por lo tanto, 15. Obviamente la cantidad de divisores tiene que ser la misma, solamente que ahora estamos presentando de otra manera. Decimos, ahora en general, que la cantidad de divisores de un número será igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores que no son primos. Nada más, pero la cantidad es la misma. Ahora también podemos hacer, queremos averiguar cuántos divisores de un número son, por ejemplo, múltiplos de 2, múltiplos de 3. En este caso particular vamos a decir la cantidad de divisores de 144 o de n se puede calcular como la cantidad de divisores que son múltiplos de 2 más la cantidad de divisores que no son múltiplos de 2. Y fíjense, hemos pintado de verde todos los que son múltiplos de 2, o en otras palabras, los que son pares. Ahí está, de verdecito, ¿quiénes son los divisores que son pares? Y los que no son pares, o los que no son múltiplos de 3. ¿Quiénes no son múltiplos de 3? Perdón, múltiplos de 2. 1, 3 y 9. Entonces decimos, la cantidad de divisores será 12 más 3. 3 que no son divisores que no son múltiplos de 2. Total, 15. Es el mismo. Aquí, en lugar de n, debe aparecer 144. Voy a corregir, chicos, a ver un momentito. Voy a corregir aquí para que vaya en secuencia. Aquí debe aparecer 144. Ya. Entonces, seguimos. Vamos a pasar de forma rápida, ya lo vimos ello. De forma rápida, entonces, tenemos por aquí la cantidad de divisores de 144, que son múltiplos de 2, más cantidad de divisores que no son múltiplos de 2. Esto es también 15. Lo mismo podemos hacer con un múltiplo de 3. Cantidad de divisores de 144, podemos escribir como la cantidad de divisores que son múltiplos de 3, más la cantidad de divisores que no son múltiplos de 3. ¿Y quiénes son los múltiplos de 3? Acabamos de pintar de azul, los que son múltiplos de 3. Entonces podemos contabilizar, ¿no? Serían 10 números, divisores que son múltiplos de 3, y además tenemos entonces 5 números que no son múltiplos de 3, en este caso el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16 que no son múltiplos de 3. Y así podemos ir jugando. En alguna pregunta te puedo decir cuántos divisores tiene un número que sean múltiplos de 7, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos preguntar la cantidad de divisores de un número que son múltiplos de 7, no vamos a encontrar, porque no hay ningún divisor que es 7 o múltiplo de 7. Lo vamos a encontrar. Entonces, en general, podemos decir así. La cantidad de divisores de un número
se puede calcular también como la cantidad de divisores múltiplos de K, siendo K para cualquier número, y más la cantidad de divisores que no son múltiplos de K. ¿Listos? Bien, seguimos. Ahora, como tenemos la lista de los divisores de estos números, nosotros podemos sumar, podemos hacer operaciones. La operación que podemos hacer es sumar los divisores de estos números. Es decir, SD, suma de divisores de 144. Sumamos 1, más 2, más 3, más 4, más 6. Sumamos todos los divisores. Al sumar, vamos a obtener como resultado 403. ¿Ya? Y no solamente podemos hacer la suma de los divisores, también podemos efectuar el producto de los divisores. Al efectuar el producto de los divisores, al hacer producto vamos a obtener esta cantidad. 12 elevado al exponente 15. ¿Ya? Más adelante vamos a formalizar lo que acabo de hacer. Bien, seguimos. Ahora, la clasificación según los grupos de números, tenemos los números que son primos entre sí. O también se dice primos relativos, o también se dice coprimos. Será aquel grupo de números que tienen como único divisor común a la unidad. Por ejemplo, tengo este grupo de números, 8, 25 y 33. Hallemos los divisores de cada uno de ellos. Divisores de 8, 1, 2, 4 y 8. Divisores de 25, 1, 5 y 25. Divisores de 33, 1, 3, 11 y 33. Ahí están los divisores de los tres números. De estos divisores podemos notar que 1 es el divisor común para los tres. Es el único divisor común, la unidad. Por lo tanto, entonces diremos que estos tres números son números primos entre sí. Ojo, debe tener un único divisor común y no cualquiera, sino la unidad. Si la unidad es el único divisor común de un grupo de números, este grupo de números se dice números especie. Observación. Dos números consecutivos enteros positivos, es decir, n y n más 1, ellos siempre van a ser números especie. Otra observación. Dos números impares consecutivos, es decir, 2n menos 1 y 2n más 1, pertenecientes a enteros positivos, también diremos que estos dos números van a ser especie, van a ser primos entre sí. A su vez también, un conjunto de números de más de dos números consecutivos siempre es especie. Por ejemplo, si hacemos esta lista, que este grupo de números, cuyos elementos son 6, 7, 8, 25, 33, basta que observo más de dos números que son consecutivos, con toda seguridad voy a decir todo este grupo de números especie, sin la necesidad de analizar, así como hicimos en el ejemplo anterior, uno por uno. Basta que exista dos o más números que son consecutivos. Bien. Y por último, veamos los números primos entre sí, 2 a 2. Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar esa parte, por favor? ¿Qué partecita? La que acaba de explicar, ese de CAG, eso, por favor. La observación nos dice lo siguiente, ¿no? Que un conjunto de más de dos números consecutivos siempre es especie, siempre. Y habíamos dado como ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo haríamos manualmente, ¿no? Entonces, diríamos así. Primero voy a hacer así algo ligero, ¿ya? Divisores de 6. ¿Quiénes son los divisores de 6? 1 divide a 6, 2 divide a 6, 3 divide a 6 y el mismo 6 divide a 6. Divisores de 7. Divisores de 7. ¿Quiénes dividen a 7? 7 es un número primo, por lo tanto, tiene solamente dos divisores, la unidad y el 7 mismo. Divisores de 8. Divisores de 8. 1 divide a 8, 2 divide a 8, 4 divide a 8 y el 8 se divide a sí mismo. Ya está. Y así puedo seguir. Ahora, divisores de 25. Puedo hacer para todos, ¿eh? Me puedo dar ese trabajo de hacer para todos. 25. ¿Quién divide a 25? 1. 5 divide a 25. El mismo 25 divide a 25. Ahí está. Y así puedo hacer para cada uno. Divisores de 33. 1 divide a 33, 3 divide a 33, 11 divide a 33, 33 divide a 33 y así. Podemos seguir. Nos podemos pasar toda la clase averiguando. Pero la observación me dice, ¿no? Si tengo dos números consecutivos, por lo menos dos, porque es en conjunto de más de dos. Aquí tenemos
3, ¿ya? Como observo que hay dos números que son consecutivos, por lo menos 3, entonces, con toda garantía, haga lo que haga por aquí, siempre voy a encontrar que el único divisor común será la unidad. Siempre voy a encontrar que el único divisor común será la unidad, ¿ya? Siempre. Usted me puede indicar cualquier número aquí, cualquiera. Cualquiera que me indique, voy a decir, allá, el 1 va a dividir a ese número. ¿De acuerdo? Entonces voy a encontrar la unidad como divisor común. Eso es lo que me dice la propiedad, ¿ya? Cuando tengo un conjunto de más de dos números que sean consecutivos, no necesito hacer este trabajo. Basta que observo que dos o por lo menos tres números son consecutivos. Con toda seguridad, todo ese grupo es especie. De eso trataba la observación. ¿Quedó claro a la pregunta? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora, habíamos estado viendo los números que son primos entre sí. Es aquel grupo de números que al ser tomados 2 a 2, de todas las combinaciones posibles de este grupo, cada pareja así tomada va a hacer resultar especie. Por ejemplo, o antes de ello, una observación. Si un grupo de números es especie 2 a 2, con toda garantía, ese grupo de números será especie. Pero lo contrario no siempre se cumple. Veamos con un ejemplo numérico. Tengo este grupo de números, 3. Entonces, podemos hallar los divisores de este número, así como hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, puedo observar, fíjense, que la unidad es un divisor común de ellos, y es el único divisor común. De inmediato ya puede ser que este grupo de números es especie. Pero ahora, ¿qué pasa si tomo 2 a 2? Por ejemplo, si tomo 18 y 20. Entonces, si tomo estos dos números, 18 y 20, observo que no solamente el 1 es divisor común, también aparece el 2 como divisor común. Ahora tomemos el 15 y el 18. Observemos que entre el 15 y el 18, no solamente la unidad es divisor común, sino también 3. Ahora tomemos 15 y 20. Y observaremos que entre 15 y 20 también tendremos entonces que tiene otros, en este caso el 5, otro divisor que es común. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo de números no podemos decir que es PESI 2 a 2. Para que sea PESI 2 a 2, siempre debo obtener como único divisor común a la unidad. Por consiguiente, concluimos que este grupo de números es PESI, ya sabemos que es PESI, pero no es PESI 2 a 2. ¿De acuerdo? Es PESI porque en global el único divisor común es la unidad. Por eso es PESI. Pero al tomar 2 a 2, observo que no es PESI. Entonces, no es PESI 2 a 2. De aquí podemos hacer alguna observación digamos, una observación complementaria, ¿no? Si hacemos el producto de estos divisores, mira lo que encontraremos, ¿no? 1 por 15 es lo mismo que decir 3 por 5, es decir, el producto de sus divisores tomados 2 a 2 nos va a dar el mismo número para cada uno. 1 por 18, 2 por 9, que son divisores, en este caso de 18, ¿no? 2 por 9, 3 por 6, y así si tomamos 2 a 2 de manera conveniente, siempre encontraremos el mismo número. Eso es como una observación así, complementaria. Bien, seguimos. Profesor, ¿por qué dijo Dígame. que G no es PESI 2 a 2? No sé si puede repetir esa parte. No es PESI 2 a 2 porque si tomamos, de nuevo repito, si tomamos por ejemplo 15 y 18, 15 y 18 tienen como divisores comunes a 1 y 1, pero a su vez también tienen a 3, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea PESI 2 a 2, este debe resultar PESI, es decir, como único divisor común debe tener la unidad, pero no lo tiene, por eso que no es PESI 2 a 2. No sé si eso aclara la duda. Ah, sí, profesor. Sí, gracias. Ya, perfecto. Bien, seguimos. Esta parte es importantísimo, chicos, porque ya en la experiencia, como se dice en aula o en campo, siempre algunos estudiantes vienen con la duda, ¿no? Y dicen, por ejemplo, en este tipo de cosas, ¿por qué es especie, no? O cuándo se dice especie, vienen con la pregunta. Repito, para que sea PESI, como único divisor común deben tener a la unidad. En ese caso se dice que es PESI. ¿Ya? En este segundo ejemplo, este grupo también es PESI. También es PESI. ¿Por qué?
porque si simultáneamente tomamos a los tres números, el único divisor común es la unidad, no hay otro. Cuando tomamos los tres de manera simultánea. Pero ahora cuando tomamos 2 a 2, ahí sí ya cambian las cosas. Cuando tomo 2 a 2, el 1 no es el único divisor común. ¿De acuerdo? Tal y como se está observando ahí en figuritas, bien marcaditas, bien pintaditas. Ya chicos, seguimos. Ahora, veamos el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética nos dice lo siguiente, que cualquier número entero positivo se puede escribir como el producto de sus factores primos. Lo que acabo de decir en palabras, vamos a escribir ahora en forma simbólica. Cuando digo cualquier o cuando digo todo, digo acá, ¿no? Todo n que significa un número cualquiera, todo n que pertenece a los naturales mayor que 1, cualquier número natural que es mayor que 1, existe un conjunto finito de números primos tales que se cumple lo siguiente, que este número se puede escribir como el producto de esos números primos elevados a ciertos exponentes. A esa escritura se denomina la descomposición canónica del número, donde debe suceder P, Q, R, S y así hasta a Z deben ser números primos pero diferentes. 2. Los exponentes alfa, beta y teta deben ser también números enteros positivos, distinto de 0. ¿Ya? Los exponentes no pueden ser ceros. Lo que acabo de decir, por ejemplo, veamos ahora con un numerito. Ahora, antes de pasar a ello, la descomposición canónica de un número es única, salvo el orden de sus factores. ¿Ya? Ese es por la ley de la conmutatividad en el producto. Puede expresar el producto en cualquier orden, el producto siempre será el mismo. Por ejemplo, 144. 144 se puede escribir como 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. No está de más hacer esta operación, ¿no? Por aquí voy a escribir. 144, ¿usted cómo lo escribe? 144 usted sabe que es 12 al cuadrado, o 12 por 12, 12 al cuadrado. Pero 12 se puede escribir como 3 por 4, todo al cuadrado. Y acá 3 por 4, en lugar de 4 podemos escribir así, ¿no? 3 por 2 al cuadrado, y todo al cuadrado. Así entonces 144 se puede escribir como 3 al cuadrado por 2 a la cuarta. Fíjense, aquí es 3 al cuadrado por 2 a la cuarta. Y es igual a 144. ¿Y por aquí aparece 2 a la cuarta por 3 al cuadrado? Pero es lo mismo, solamente que ha cambiado de orden. A eso significa esta observación, ¿no? La descomposición canónica de un número es única, salvo el orden. ¿Ya? ¿Qué significa descomposición canónica? Según lo que nos indica aquí, que estos factores deben ser primos. En este caso, él haría el papel de P y 3 haría el papel de Q. Y si existiera otro factor, diríamos R. ¿Y quién sería 4? 4 sería alfa y 2 sería beta. ¿De acuerdo? Entonces, 144 se ha escrito en su forma canónica. Seguimos. Está escrito entonces en su forma canónica. Este número grande, 94.325, al hacer la descomposición, buscar factores por ahí, vamos a encontrar que también se puede escribir como 5 al cuadrado por 7 al cubo por 11. ¿Ya? También estará escrito en su forma canónica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, vamos a decir, las bases, ¿no? 5, 7 y 11. Estos son números primos. Para hacer una correlación con lo que hemos escrito en la formulita, esto sería como si, esta fuera como si dijéramos P, 7 sería como Q y 11 sería como R. ¿Quién sería 2? 2 sería alfa. ¿Quién sería beta? Sería 3. Él sería beta. Y teta, ¿quién sería? En este caso el exponente no se escribe, pero ahí está. Teta sería 1. ¿De acuerdo? Entonces, si observamos que en este caso las bases son números primos, 5, 7 y 11 son números primos y primos diferentes, y además los exponentes son números enteros positivos diferentes de 0, entonces esta es la descomposición canónica de este número. ¿De acuerdo? Esa será la descomposición canónica.
Fíjese en el siguiente ejemplo. Ahora el siguiente ejemplo, mira, 1280, que se puede escribir como 2 al cuadrado por 4 al cubo por 5. Esta sí no es, aquí voy a borrar para que se note, voy a borrar, plin, desaparecemos, ya está. Ahora, fíjense, aquí aparece 2 y aquí aparece 4, y 4 no es un número primo. Para que sea descomposición canónica, todos los factores que tienen que ser números primos. Por lo tanto, entonces, esta no está escrito en su forma canónica. ¿Se puede escribir en su forma canónica? Claro que sí. Escrito en su forma canónica, ¿cómo sería, profe? Allá fácil. Lo único que tenemos que hacer es operaciones, ¿no? Entonces diría así. Voy a complementar aquí, digo así. 1280, escrito en su forma canónica, sería así, ¿no? Aquí 2 al cuadrado. Yo sé que aquí es 2 al cuadrado elevado al cubo, que sería 2 a la sexta. 2 a la sexta, exponente 6 y exponente por aquí 2. Se suma 8 por 5. Esa sería su forma canónica de 1280. 2 a la octava por 5. Los factores son primos, ¿ya? Y los exponentes también son números enteros positivos diferentes de la unidad. ¿De acuerdo? Listos. Otro numerito. 864, que se puede escribir como 2 a la cuarta por 3 a la cuarta por 27. Y 27, para que sea descomposición canónica, observo que 27 no es número primo, por lo tanto, no está escrito en su forma canónica. ¿Se puede escribir en su forma canónica? Sí, hagamos operaciones y podemos escribir. Lo dejamos ahí. Y es elemental. Seguimos. Ahora, habíamos hecho una pregunta, creo que en la segunda diapositiva. ¿Cómo calculamos la cantidad de divisores primos? Y la respuesta nos da el teorema fundamental. El teorema fundamental nos permite responder a esta pregunta. Entonces, para calcular la cantidad de divisores primos de un número, lo único que tenemos que hacer es contar los factores primos de la descomposición canónica del número. Por ejemplo, ¿no? En 144 diremos, tiene 2 divisores primos. En este caso, el 2 y el 5. En el siguiente ejemplo, tiene 3 divisores primos, el 5, el 7 y el 11. En el siguiente 1280 será 2 y 5, 2 divisores primos, nada más. Y aquí también habrá 2 divisores primos, porque aquí es 3 al cubo. Entonces, al hacer operaciones será 3 a la séptima. Entonces será 2 y 3 factores primos. Bien, seguimos. Ahora, estudio de los divisores. Ahora aquí vamos a formalizarle a lo que ya habíamos hecho en un ejemplo anterior con el número 144. Si tenemos un número escrito en su forma canónica, consideremos que este número ya está descompuesto canónicamente y esa es su descomposición. Entonces, para averiguar la cantidad de divisores, no necesito hacer ese proceso de averiguar todos los divisores y luego contar. Ahora voy a decir que la cantidad de divisores de un número, cuando ese número está descompuesto canónicamente, al cual se denota por CD, cantidad de divisores de un número, se calcula de la siguiente manera. Cantidad de divisores de un número será igual al producto de los exponentes de la descomposición canónica de cada factor elevado o aumentado en 1. Es decir, alfa más 1 multiplicado por alfa más 2 multiplicado por alfa más 1 por teta más 1 por y así sucesivamente omega más 1. Producto de los exponentes previamente aumentado en 1. De esa forma calculamos la cantidad de divisores de 1. Como ejemplo, consideremos a 144. Ya sabemos que su descomposición canónica de 144 es esta cantidad. Esto ya lo hemos estudiado, ¿no? Ya lo hemos visto como ejemplo y hemos visto inclusive quiénes son. Ahora yo no quiero saber quiénes son, solamente quiero saber cuántos son. Entonces, inclusive ya habíamos visto que es 15. Entonces, usando esta fórmula, podemos decir que la cantidad de divisores de un número es producto de los exponentes. 4 por 2, pero previamente aumentamos en 1, es decir, 5 por 3, 15. Y esa era nuestra respuesta cuando hemos hecho nuestros primeros ejemplos. El número 512, que es 2 a la novena. ¿Cuántos son cuántos divisores tiene? El exponente aumentado en 1, en este caso diremos, tiene 10 divisores. Este número, 33.957, su descomposición canónica es esta. ¿Cuál es su cantidad de divisores? Multiplicamos los exponentes aumentado en 1, es decir, 3 por 4 por 2. Respuesta, 24.
Y así. También hicimos la operación suma de divisores. Aquí formalicemos. Cuando nuestro número está descompuesto canónicamente, la suma de divisores del número, el cual se denota como SD, suma de divisores del número, se calcula como de la siguiente manera. Se hace el producto de las siguientes expresiones. Se toma el primer factor primo, P, elevado a su respectivo exponente alfa, y a él se le aumenta 1. Y luego a todo se le resta menos 1 y se le divide entre el factor primo menos 1. Es decir, para el primer factor primo será el factor primo P elevado a su exponente aumentado en 1. A todo ello se le resta menos 1, dividido entre el factor primo menos 1. Eso es para el primer factor. Tomamos el segundo factor. Hacemos lo mismo. El segundo factor elevado a su exponente aumentado en 1, todo ello menos 1, todo dividido entre el factor primo Q menos 1. Y así para cada uno de los factores. Para el siguiente también. Aquí hay un problema. Un momentito, chicos. Aquí no es Q, es R. Disculpen ustedes. Vamos a hacer la corrección de inmediata para que quede bien establecida. ¿Qué sería así? R. ¿Ya? Listos. Ya habíamos visto ello. Listos. Por aquí. Ya está. Tercer factor primo y así sucesivamente el último factor primo, ¿no? Z elevado a su exponente aumentado en 1, todo ello menos 1, todo dividido entre el factor primo menos 1. Ya está. Listos. Numéricamente o con numeritos. Ya sabemos que 144 es esta cantidad. Ahora queremos, y recuerden, si usted ha prestado mucha atención, sabrá que la cantidad o la suma de divisores de 144 nos salía esa cantidad. Si alguien recuerda, aquí lo vamos a confirmar. Vamos a aplicar la formulita. Será entonces el primer factor primo, que sería 2 elevado a la cuarta, aumentado en 1, menos 1, todo sobre 2 menos 1, y así. Para 3 lo mismo. Haciendo operaciones tenemos 31 por 13. Producto de ellos me da 403. Esa era la respuesta que hemos conseguido cuando hicimos la suma, ¿no? Como 144 tiene una cantidad finita de divisores y los podíamos sumar, y hemos llegado que esa suma era 403. Entonces, por aquí, usando esta formulita, lo estamos comprobando. Y si este fuera el número 360, cuya descomposición canónica es esta, lo mismo. La suma de divisores, aplicamos formulita, cada uno de los factores primos elevado a su respectivo exponente, aumentado en 1, todo menos 1, sobre el factor primo menos 1, en cada uno de los factores. Al hacer operaciones, obtendremos 1170. Bien, chicos. Y la última operación, el producto de divisores positivos. El producto de divisores positivos se calcula como la raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de divisores del mismo número. Es decir, por ejemplo, para 144, que es un número de referencia que hemos estado tomando de un inicio. Cantidad de divisores, 15. Ya sabemos que su cantidad de divisores es 15. Entonces, el producto de divisores es de 144, será raíz cuadrada de 144 elevado a la 15. Pero 144 es 12 al cuadrado. Ese cuadrado eliminará la raíz y ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 12 a la 15. Y ese es el resultado inclusive que hemos indicado en la diapositiva, en el ejemplo que hemos usado, ¿no? Creo que es la segunda diapositiva. Bien, para otro número hacemos lo mismo, ¿eh? Hacemos lo mismo, aplicamos fórmula y ya está. Bien. Seguimos. A ver cómo vamos con el tiempo. Vamos, seguimos. Ahora, aplicaciones de la descomposición canónica. Quiero calcular la cantidad de divisores positivos que son múltiplos de 12, de 144. Esta también ya lo hicimos en un ejemplo. Entonces, habíamos dicho que era cantidad de divisores que son múltiplo de 2 más la cantidad de divisores que no son múltiplo de 2, y hemos clasificado, hemos pintado inclusive quiénes son los múltiplos de 2, ¿no? Y hemos contado. Creo que salía 12 si la memoria no me falla. Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera también. Mira, 144, recuerda que, a ver, no está de más aquí, un momentito. 144 es 2, 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Como quiero buscar la cantidad de divisores que son múltiplos de 2, entonces, de esta descomposición canónica voy a sacar el factor 2. Aquí está, aparece.
Sacamos el factor 2 y dentro del paréntesis queda 2 al cubo por 3 al cuadrado. Entonces, para calcular la cantidad de divisores que son múltiplos de 2, solamente voy a efectuar o voy a aplicar la misma fórmula que conocemos, pero a los exponentes que están dentro del paréntesis. El 2 que está afuera, prácticamente lo omitimos, ¿ya? Entonces sería la cantidad de divisores que son múltiplos de 2 de 144 será cantidad de divisores múltiplos de 2 de 144, el exponente 3 aumentado en 1 multiplicado por el exponente 2 aumentado en 1, es decir, 12. Y esto lo hemos comprobado con figuritas, ¿no? Ahí pintando cada divisor par, ¿no? O múltiplo de 2. Y aquí lo estamos confirmando con esta forma de calcular la cantidad de divisores, o cantidad de divisores múltiplos de 2. Y estos eran los números, ¿no? Esto ya no vamos a prestar mucha atención. Ahora, si quiero calcular la cantidad de divisores que son múltiplos de 4, voy a hacer lo mismo aquí. 144, ahora voy a sacar factor 4. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Hago la misma operación. Cantidad de divisores múltiplos de 4 de 144 será producto de los exponentes. En este caso, 2 más 1, 2 más 1. Es decir, 3 por 3, 9. ¿Y quiénes son? Pues son estas. De esa lista que hemos dado inicialmente, podemos decir quiénes son múltiplos de 4. ¿Qué más? Ahora, si quiero los múltiplos de 6, cantidad de divisores que son múltiplos de 6, en la descomposición canónica voy a sacar el factor 6. Es decir, ahora sacamos 6. Si saco 6, es decir, saco 2 por 3. Si saco 2 y era 2 a la cuarta, me quedará 2 al cubo. Si era 3 al cuadrado, como he sacado 3, me va a quedar 3 de exponente 1. Y luego, ¿qué vamos a hacer? La cantidad de divisores múltiplos de 6 de 144 será producto de los exponentes, en este caso 3 y 1, producto de los exponentes aumentado en 1. Es decir, 8. ¿Y quiénes son? Inclusive podemos indicarnos quiénes son. Ahí están los numeritos. Bien, seguimos. A ver, vamos a borrar esta anotación. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen, calcule la cantidad de divisores positivos que son múltiplos de 2, pero no de 3? En la diapositiva anterior hemos visto, no hemos visto múltiplo de 3. Creo que allá. En el ejemplo hemos visto los múltiplos de 3. Entonces vamos a decir lo siguiente. Para ello vamos a usar el diagrama de Venn. Por un lado diremos aquellos que son múltiplos de 2, por otro lado aquellos que son múltiplos de 3, y en la intersección serán aquellos que son múltiplos de 2 y a su vez múltiplo de 3. Para que sea múltiplo de 2 y múltiplo de 3 a su vez significa que son múltiplos de 6. Ya está. Entonces, a los múltiplos de 2 que ya conocemos por el ejemplo anterior, y también a los múltiplos de 6 simplemente hacemos la diferencia. Diríamos así. Cantidad de divisores que son múltiplos de 2 y a su vez no son múltiplos de 3 de 144 será cantidad de divisores que son múltiplos de 2 menos la cantidad de divisores que son múltiplos de 6. Y se acabó. 12 menos 8. Estos dos numeritos ya hemos calculado en la diapositiva anterior. Resultado, 4. Inclusive podemos indicar quiénes son, ¿no? Siguiente. Calcula la cantidad de divisores positivos múltiplos de 2, pero no de 4. Hacemos la misma operación. Ahora con la diferencia que el múltiplo de 4 estará contenido en múltiplo de 2. Entonces decimos así. Cantidad de divisores que son múltiplos de 2 y a su vez que no son múltiplos de 4. Decimos a la cantidad de divisores que son múltiplos de 2 le quitamos aquellos que son cantidad de divisores múltiplos de 4. Estos dos cantidades también ya tenemos calculado por la diapositiva anterior. 12 menos 9. 3. Listos. Y ya para terminar, aquí inclusive nos indica quiénes son estos divisores que son múltiplos de 2, pero no son múltiplos de 4. 2, 6 y 18. Bien, seguimos. Ahora, calcule la cantidad de divisores positivos cuadrados perfectos y cubos perfectos. Para calcular la cantidad de divisores cubos perfectos o cuadrados perfectos de un número que está descompuesto canónicamente, aquí nuestro número ya está descompuesto canónicamente, entonces lo único que vamos a hacer es buscar cuadrados perfectos. En este caso, por ejemplo, 2 a la 8 se puede escribir como 2 al cuadrado
todo elevado a la cuarta, potencia de potencia. Pero ya encontré dentro de paréntesis, aparece el cuadrado perfecto. Y también para 3, y también para 7, ¿no? Y 7 y 11, que no son cuadrados perfectos, lo dejamos ahí solamente expresado. Para calcular la cantidad de divisores cuadrados perfectos, lo que vamos a hacer es multiplicar los exponentes de los cuadrados perfectos. Y los exponentes de los otros factores simplemente se omite, nada más. Entonces diríamos, cantidad de divisores cuadrados perfectos de n será 4 más 1 por 3 más 1 por 1 más 1, es decir, 40. ¿Y qué pasa con los cubos perfectos? En la descomposición canónica buscamos cubos perfectos. 2 al cubo, todo ello elevado al cuadrado, que sería 2 a la sexta, por 2 al cuadrado, ¿no? Este 2 al cuadrado lo dejamos ahí expresado nada más para decir que no desaparece, ¿no? Sino está ahí. Después tengo 3 a la sexta, ¿no? Que puedo escribir como 3 al cubo por, y todo ello al cuadrado. Potencia de potencia, 3 a la sexta. Y así, 3 de exponente 3, perdón, 7 de exponente 3, es decir, 7 al cubo. Entonces su exponente será 1. Entonces hemos encontrado, dentro de los paréntesis estarán los cubos perfectos. Y para calcular la cantidad de divisores que son cubos perfectos, solamente consideraremos los exponentes de estos cubos perfectos. Entonces diremos, cantidad de divisores que son cubos perfectos de este número n será producto de los exponentes aumentado en 1. 2 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1. Cantidad 18. Ahora, si quiero descomponer canónicamente el factorial de un número, para descomponer, por ejemplo, quiero descomponer canónicamente el factorial de 12. El factorial de 12 es un número bastante grande. No es tan grande, pero sí es un número a considerar. ¿Por qué? Porque el factorial de 12 es 1 por 2, por 3, por 4, así hasta 12. Si multiplicamos todos estos números, nos va a salir un número considerable. Entonces, como yo quiero expresar canónicamente este número, tengo que expresarlo de la siguiente manera. Puedo decir, ¿no? Al 1 lo dejo como tal, al 2 también, al 3 también, pero al 4 lo escribo como 2 al cuadrado. Al 5 lo dejo como tal, al 6 lo escribo como 2 por 3. Al 7 lo dejo como tal, al 8 lo escribo como 2 al cubo. Al 9 como 3 al cuadrado, al 10 como 2 por 5, al 11 como tal. Y al 12 lo escribo como 4 por 3 o 2 al cuadrado por 3. Y luego aplico mi teoría de exponentes. Al aplicar mi teoría de exponentes me va a salir esta expresión. 2 a la 10 por 3 a la 5 por 5 al cuadrado por 7 a la 1 por 11. Profesor, ¿siempre voy a hacer eso para expresar canónicamente el factorial de un número? No. Este es un trabajo muy pesado, ¿no? No es conveniente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar usando divisiones sucesivas. Es decir, vamos a tomar al número 12 y luego vamos a tomar a los números primos y hacer divisiones sucesivas. Por ejemplo, profesor, voy a buenas dividir. tardes, receso. Aquí termino. Según mi reloj, tengo 2 minutos. 2 minutos, chicos, para terminar. Aquí dividimos entre el factor primo 2, hacemos divisiones sucesivas, como ya conocemos, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los cocientes, 6, 3 y 1. Sumamos los cocientes. Me sale 10. Para el siguiente factor primo, 3. Hacemos las divisiones, dividimos y por aquí sumamos los cocientes, 5. Y así. Hacemos ahora para 5, el siguiente factor primo, el único es 2, para 7 tengo 1, para 11 también voy a tener 1. De tal manera que ya puedo escribir así, 2 elevado a la suma de los cocientes de estas divisiones sucesivas, 10. 3 a la quinta, 4 más 1, 5 al cuadrado, 7 a la 1 y 11 también a la 1. ¿De acuerdo? Entonces, así ya hemos escrito en su forma canónica el factorial de 12. ¿Ya, chicos? Aquí terminamos la teoría y pasamos a la resolución de ejercicios. Bien, chicos, estamos ya sobre la hora de descanso. Regresamos en 15 minutos.